nos está visitando el ministro de Economía de la provincia, Francisco De Vita. Francisco, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Buenas, Gracias ¿cómo por la están? visita. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, ¿Cómo andamos con el pago del aguinaldo? ¿Está todo asegurado? está asegurado. Está Lo bien. estamos pagando. Hoy es, ¿no? Hoy en la Sí, noche. Bueno, ahora claro, ahora están los se chicos acredita a las haciendo, 0, en sí, los realidad. chicos están haciendo las transferencias correspondientes Sí, porque no depositamos solamente el aguinaldo del Poder Ejecutivo, sino también de los poderes, de los entes que no tienen fondos propios sí. para poder pagarlos y Escuelas también privadas, los te pido por aportes, favor. sí, los aportes a los colegios privados y también. Listo, termino la nota. Gracias, Francisco, por De venir. nada, chao, hasta luego. ¿Tenés en mente, en la memoria, quiero decir, cuál es la masa en total? Y de Poder Ejecutivo estaba cercano a los 16.000 millones. em, y después el movimiento total estaba entre 20 y 25.000 millones. Es un numerito, Sí, mirá vos. es un numerito. Francisco, nosotros habíamos querido hablar con vos ya hace un tiempo porque, bueno, nos había llegado la información, algo que entiendo que finalmente se confirmó, que es frente al aumento por la desregulación del precio del gas, boca de pozo y todo eso, impacta directamente en el gas licuado de petróleo. Ujú. Y a eso se suma que el gobierno nacional se va corriendo de la cobertura de los subsidios, la provincia fue cubriendo en la medida en la que pudo y terminó ocurriendo que ahora hace un mes aproximadamente hubo un incremento Sí. para los usuarios y las usuarias, o sea, para los beneficiarios, Ujú. que entiendo, si no recuerdo mal, que es, y por lo que habíamos hablado con algunos vecinos, es más o menos que tienen que pasar a pagar el doble, o sea, si una persona Sí, pagaba, no sé, 18.000 pesos, ahora paga 36, 36. eso mismo. ¿Eso efectivamente es así? ¿Se Es da así. porque la provincia no lo pudo cubrir? No, el precio del kilo de gas se incrementa mensualmente. Hay una polinómica que determina cuál es el precio del kilo, que tiene distintos factores para poder determinarlo, que tiene que ver desde la variación del GLP en general Ujú. hasta otros componentes. Como bien vos sostenías, alrededor de mayo del 2023 el aporte era casi un 50% del Estado Nacional, casi un 50% del Estado Provincial y solamente 2 pesos el usuario. Sí, Lo cual también era irrisorio en cuanto al precio para el usuario, propiamente dicho. sí. Em, Posteriormente el Estado Nacional fue corriéndose y dejó esos 199 pesos que aportaba en el 2023 quedaron congelados y siguieron aportando los 199 pesos, pero el precio del kilo de gas ya no está a 500 pesos, sino que ahora está a 2.060. Claro. Entonces, de esos 2.060, 199 aporta el Estado Nacional, 80 el usuario y todo el resto la provincia, en la magnitud de 6.000 familias que reciben la asistencia del Estado provincial, un poquito más, 6.100, 6.200 casi. Eso te hace un gasto en subsidios de 5.000 millones de pesos mensuales para la provincia. Ujú. Y la verdad que es muy difícil poder sostenerlo. Nosotros no proponemos como gestión corrernos absolutamente el precio del kilo de gas subsidiado, no decimos dejamos los 199 del 2023 congelado y que se arregle el usuario y que se fije cómo paga o Ujú. cómo se calefacciona o que compre leña, sino que proponemos una intervención activa, pero por supuesto que también hay límites en cuanto a esa intervención y el kilo o sea, el usuario cuando consume los 450 kilos en el invierno paga 30.000 pesos como factura de ese servicio, cuando en líneas generales en ningún hogar se pagan menos de 70.000 pesos con gas natural, con gas de red. Ujú. Por supuesto que, la prestación de servicios también es totalmente distinta, Claro, ¿no? O eso te sea, iba a cuando uno decir que... tiene gas natural, Sí, vos podés hasta cocinar en el horno sí, ilimitadamente, que tenés el cuando vos calefactor al tenés, palo todo el día, si querés. exactamente, que cuando vos tenés eh, el GLP no es la misma la situación. Pero dentro de lo que es GLP también, en cuanto al subsidio, todas las casas son distintas y hasta lo que conocemos, hoy como subsidio otorgamos siempre 450 kilos a todos. Sí.
Que eso también es lo que tiene que cambiar. Yo hace mucho tiempo que vengo atrás de modificar este subsidio porque creo que no hay que dar un subsidio general, sino que tiene que tener en cuenta las particularidades de la familia, los metros de la casa. Tiene que tener un poco en cuenta toda la situación, que no está bien un subsidio de tipo general. Hicimos una primera segmentación en la cual fuimos sacando todos los subsidios que nosotros identificamos como casas de fin de semana, justamente para poder asegurar que los que tenían su domicilio primario sigan conservando el subsidio de la misma manera. Claro. Entonces, en un marco de restricción, cualquier decisión que se tome va a afectar algún interés, y cuando se afecte un interés va a haber quejas al respecto. Eso sucede siempre. Sí. También estoy juntándome con las empresas para ver qué posibilidades tenemos de retrotraer el precio del kilo de gas y tratar de congelarlo por un periodo de 4 meses. También es afectar las utilidades de la empresa, y tampoco tengo el poder para hacer eso, ¿no? Pero bueno, en este marco de restricción creo que hay que buscar distintas alternativas, tratar de utilizar el pensamiento lateral y buscar algunas herramientas para ver qué es lo posible en este contexto. Es un contexto difícil para todos, no solo para el sector público, es para el sector privado. Creo que han escuchado estas semanas las declaraciones de los presidentes de ambas cámaras de comercio. Los sectores de la construcción también manifiestan una retracción en la actividad. Entonces, es un contexto difícil donde intentamos hacer todo lo posible y vemos que también hay mucha necesidad, que cada vez la necesidad es mayor. Y es muy frustrante desde por ahí, desde el punto de vista de tener que administrar los recursos, saber que los recursos son limitados y la necesidad últimamente es muy fuerte. Es muy fuerte, muy fuerte, porque vos te das cuenta que no podés llegar a todos, y creo que para ninguna persona eso es algo alegre de transitar, ¿no? Entonces la verdad que son momentos complicados donde tratamos de utilizar en equipo las mejores herramientas posibles, de pensarlo. Nos costó mucho llegar a la confirmación del pago de SAC. Hicimos bastantes esfuerzos, pensamos un montón de alternativas, pero hoy en realidad lo que más mueve el gasto del gobierno es el inciso 1, son los salarios. Los salarios, claro. Y también, si yo le saliera a preguntarle a la gente, a los empleados del Poder Ejecutivo, si están conformes con sus salarios, estoy seguro que la mayoría me diría que no. Entonces, vuelvo un poco al tema de la frustración, ¿no? Es medio frustrante como cuando estás administrando recursos, saber que tus recursos van teniendo una estacionalidad, siempre tienen oportunidades de mejorar esa administración de los recursos, eso también siempre lo manifiesto, pero es frustrante saber que de alguna manera como que hay unos recursos para administrar y cada vez tenés más necesidad, y el que tiene que pagar el precio del kilo de gas, por ahí tiene que pagar 36.000 pesos y se queja por eso. Claro. Y la empresa a la que le pido congelar el kilo tiene que ve disminuido su margen de ganancias y también se queja por eso. Y los trabajadores también, y el transportista al cual pagamos el gas para traerlo porque no alcanza con el expendio de la provincia, también necesita que lo paguemos ya. Y los proveedores que prestan los servicios al Estado provincial también necesitan que lo paguemos ya. O sea, todas las necesidades son ya, porque también el contexto es distinto al contexto que teníamos antes. Por ahí, de alguna manera, antes como que había un poquito más de... Yo estuve en la tesorería bastante tiempo, y es como que antes tenías un poquito más de posibilidad de margen, de poder ir pagando de otra manera, más espera. Hoy sucede también con el Ministerio de Salud, ¿no? O sea, si no pagaste en forma anticipada 100 millones para el tratamiento oncológico, te cortan el tratamiento oncológico, y del otro lado tenés gente cuya vida está en peligro. Francisco, entonces, pero ahora, por ejemplo, vos decías, costó juntar la plata para el SAC. Sí. No hay...
siempre entendiendo, por supuesto, que por lo menos yo lo digo y me hago cargo, no tengo problema, es que yo veo siempre y siempre vi una voluntad de parte de la gestión de Melella de tratar de recomponer los salarios. Años mejores, años peores, pero la voluntad siempre está, la paritaria siempre está abierta, qué sé yo. Eso está perfecto. Ahora, siguiendo, yo puedo hablar un poco más porque impacta en mi recibo de sueldo en las escuelas, más allá de que sean de gestión privada, porque es la discusión de los docentes de la pública lo que termina repercutiendo en las privadas también. La discusión salarial se dio como por tramos y los docentes nunca lo que quisieron, pero fueron logrando mayores incrementos. Entonces, más allá de que la voluntad del gobierno sea mejorar el salario, y no quiero que suene como que me estoy pegando un tiro en el pie, pero no hay una cosa como contradictoria en seguir otorgando salario o aumento salarial cuando después llega junio y tenés que andar rascando de todos lados para ver si podés pagar el salario anual complementario. ¿Y qué pasa con otras cosas que también hay que...? Porque la luz hay que pagarla, las resmas de hoja... Sí. Las resmas de hoja para imprimir resoluciones hay que comprarla. Que yo, el Estado tiene gastos corrientes de otras cosas también, además de los Sí, creo que el salarios. intento es la mirada del gobernador en este sentido, intentar que haya la mejor recomposición posible para también incentivar de mejor manera el consumo interno. Pero bueno, verdaderamente, por eso yo también decía, hay momentos donde necesariamente hay que parar, desacelerar el incremento salarial porque después nosotros hoy tenemos menores gastos de funcionamiento posibles, ¿no? O sea, cuando en tu presupuesto vas gastando más en inciso 1, se tiene que restringir necesariamente otros incisos. Sí, si estás pagando el alquiler de un edificio, claro, por eso. que te alquila empieza a ver que tal vez ya le pagas a 45, a 60. No, bueno, no está permitido por el contrato, pero de todas maneras, por ahí, ese no, pero por ahí el proveedor que, no sé, de alimentos para los colegios también necesita que nosotros le cumplamos y paguemos en 30 días, claro. Y cada vez se hace más difícil. Entonces, por eso siempre menciono que damos incrementos salariales hasta donde se puede, siempre en pos de buscar esta decisión del gobernador de tratar de recomponer los salarios de la mejor manera posible. Lo hicimos hasta este momento tenemos incrementos que a hoy están por arriba de la inflación acumulada en todos los escalafones, pero como te decía anteriormente, si preguntas en tus compañeros, seguramente no todos están conformes con el salario que están cobrando, ¿no? Entonces, es igual una de las tareas que hacemos dentro del Ministerio de Economía, porque muchas veces se pone el foco en el salario del empleado público y yo siempre lo que menciono es que el Ministerio de Economía administra recursos para toda la población, que no tiene que ver solamente con empleados del sector público. Y en pos de eso también hay otras tareas para llevar adelante, hay que buscar inversiones, hay que seguir con las capacitaciones en educación financiera, que un poco es lo que también a la gente le posibilita tener libertad y poder elegir mejor y tomar mejores decisiones. Hay que seguir buscando posibilidades de financiar al sector privado con créditos, por ejemplo, del CFI. Hay que seguir buscando que FOADEF pueda generar algún apalancamiento con garantías para la actividad del sector privado. Entonces hay como mucho por hacer que no se circunscribe específicamente al salario del empleado público. No, pero es como lo que siempre aprieta y lo que obviamente más trasciende porque, bueno, justamente son nuestros vecinos, nuestros amigos. No, sí, estoy de acuerdo. Y aparte hay que tener un incentivo para seguir yendo a trabajar porque así como hay muchos empleados públicos, hoy debe haber otros tantos que deben haber dejado también la actividad porque no les redituaba o porque estaban 8 horas sentados o trabajando y no les rinde. Y mismo lo decías vos, un funcionario que por ahí no está solamente sentado, está laburando en todas partes y realmente no llega. O sea, no se va, y tampoco no llega y no puede hacer como cualquier otro que por ahí, justamente estamos hablando de eso, se sube a un Uber y trabaja porque se lo conoce. Entonces también está como medio apresionado ahí o hacer alguna otra actividad. Sí, es una de las discusiones que se generan y se entiende, que tiene que ver con la parte salarial. Se entiende, nos atraviesa a todos por igual.
Pero bueno, un poco lo que marcamos es que también tenemos que construir una agenda para aquellas personas que no trabajan en el sector público y que de alguna manera esperan la intervención del Ministerio de Economía en otras áreas. Por eso también estamos siempre pendientes de esto de generar un mercado, Sí, de que haya posibilidades que los emprendedores puedan ofrecer sus productos, de que incluso aquellos proveedores que tienen un local a la calle tengan la posibilidad de vender a un precio más barato en un espacio común, sí, sí, sí. mercadería para nuestra gente. Entonces por ahí vos no podés mejorar mucho el salario, pero sí podés brindar la oportunidad de que se pueda comprar a un precio más razonable, con beneficios del banco. También estamos trabajando en un programa de desendeudamiento para empleados públicos con tasa subsidiada por el Ministerio de Economía. Estamos trabajando en esto que decía de la educación financiera, que bueno, que es algo que nos pidieron mucho Claro. y que vemos que tiene buenos resultados y que trabajamos incluso con el concejala Laura Ávila, que estuvo trabajando en un programa familiar. La verdad que empezamos a ver que tuvo una expansión esa noticia eh, y tiene acciones concretas para realizar. A mí no me gusta pensar solo al Ministerio de Economía como El el pagador. lugar que paga el salario de los Claro. empleados públicos. Cada uno tiene su visión como ministro y está perfecto. Ujú. Yo en este momento que estoy en esta posición, pienso que tenemos que ir más allá de la discusión del salario público. Es lo que le decía al gobernador antes de asumir también. Es necesario que tratemos de buscar un mercado con precios accesibles. Sí, Por más que la gente no vea que el Ministerio de Economía tenga esa función. Pero claro. bueno, tratamos de hacerlo. Respecto a eso Sí. y yendo un poco a esto, al amplio espectro del Ministerio de Economía, y a raíz de lo que sucedió con bueno, estas tasas y esta apertura también al mercado para importar, y este cimbronazo que sufrió el subrégimen industrial y todo lo que pasó a nivel nacional y cómo conmocionó y cómo se movilizó, empieza a hablarse más fuerte de, bueno, empezar a generar una matriz productiva que no es que empieza ahora, esto ya se venía No, hablando. hace mucho tiempo que Pero viene en bueno, discusión, sí. Se sale a refutar con eso, pero estamos trabajando en esto, justamente esto que decís, bueno, este trabajo en la oscuridad y que por ahí no es lo más visible y bueno, sale más a la luz. Entonces, en ese trabajo también se notó que no había por ahí una carpeta armada, así como para decirle a un inversor, acá estos son los puntos fuertes para invertir en Tierra del Fuego. Se hizo un trabajo en conjunto con el Ministerio de Economía y gente de IPIEC y de también una consultora privada. ¿Cómo fue eso? Mirá, nosotros trabajamos en varios vértices. Por un lado, trabajamos en lo que es el régimen de iniciativa privada, donde ahí tenemos, ese área lo coordina Gustavo Nora, que es ingeniero, y él va trabajando con IPIEC, con planificación estratégica. Entonces, de repente hay pedidos que vienen del sector privado porque interesa, por ejemplo, poner en funcionamiento un nodo de turismo en la Laguna Esmeralda. Ujú. Entonces piden a cambio una porción de tierra, podría ser, para explotar un lugar y se otorga una concesión que necesariamente requiere pagar alguna tasa o algo por ese espacio que estaría usufructuando. Esa situación la fuimos trabajando y tuvimos ya determinadas oportunidades que nosotros visualizamos que es necesario poner en valor. Por ejemplo, la hostería Petrel, ¿no? Ujú. Por ejemplo, la terminal para catamaranes Sí. en Ushuaia. Todas estas cuestiones nosotros recibimos la iniciativa privada y es un montón de trabajo también para hacer con relación a, hay que trabajar en una licitación, hay distintas propuestas y todas esas propuestas se vienen trabajando en simultáneo. Eso tiene que ver con inversión generalmente en infraestructura turística. Ujú. Mucho de lo que entró tiene que ver con infraestructura turística puntualmente. Por otro lado, trabajamos coordinadamente con el Ministerio de Producción, que es el que se encarga de la matriz productiva. Ahí asistimos también y hace muy poco pudimos concretar una inversión que ya está para la firma. Creo que en los próximos días estará el decreto, que tiene que ver con ampliar la matriz productiva en la industria vitivinícola, con una
inversión puntual acá de un grupo bastante importante que estaría sembrando, ya tiene unas plantaciones que empezaron a sembrar en otro lugar, pero que las van a traer con un avión y demás para traspolarlas acá en Almanza. Y es un sector puntual que eso creemos que es una acción concreta que muestra una ampliación de la matriz productiva, porque nosotros no teníamos inversión puntual de esa manera en una plantación de una vid que podría generar también, si después todo saliera bien, puede generar una bodega acá. Y un poco lo que nos decían es que ya en algunos viajes a Asia van contando esta situación y que Vino pega hecho mucho. en el fin del mundo. Pega mucho el vino del fin del mundo. El problema ¿no? que tenemos es que hay alguien que nos robó la marca, porque hay un vino que se llama Fin del Mundo. Sí. Pero bueno, digo, ya con el hecho del lugar, De la eso bodega también NQN. podría, Ya le vamos eso a- también podría apalancar no solo ¿Esa es la misma matriz gente que está haciendo productiva. acuicultura en Almanza o es otra empresa? No. No, es una empresa dedicada a esto puntualmente. Sí. Y la verdad es que lo vemos súper interesante. Se intenta trabajar en muchas cuestiones y la verdad es que lo trabajamos desde el IPIEC, desde la Secretaría de Planificación Estratégica que pertenece al Ministerio de Jefatura de Gabinete, del Ministerio de Economía y desde el Ministerio de la Producción. Hay una agenda respecto de cómo se quiere ampliar la matriz productiva. Respecto de esa agenda, la persona encargada para hablar en detalle es Cari Fernández, que es nuestra ministra de Producción, pero nosotros siempre trabajamos en conjunto. De hecho, el lunes tuvimos una reunión juntos con Fogadef para fijar algunos lineamientos para el segundo semestre. Entonces, como que continuamente estamos en comunicación con Cari, con Caro Hernández, con Agustina, con todo el equipo de producción, para tratar de generar mayores inversiones y posibilidades de ampliar nuestra matriz productiva. Francisco, estamos con Francisco De Vita, ministro de Economía de la provincia. ¿Qué pasa con los teléfonos y las reuniones y el diálogo con Nación? ¿Hay algo o sigue sin haber absolutamente nada? No, hay algo, yo estuve reunido, ¿cuándo fue? Me parece que la semana pasada. La semana pasada vos nos habías dicho que no podías venir porque viajabas. Esa semana. Sí. No me acuerdo si era... Sí, la semana pasada. Estuve reunido hablando con el secretario de Hacienda. Últimamente hablaba más con una subsecretaria de Relaciones Fiscales. Bien, o sea, ahí. Crecí una posición. Un peldaño. La verdad es que fue una muy buena reunión. De las mejores que he tenido, porque pude explicar en detalle qué es lo que vemos. Lo que nosotros vemos no lo vemos solo en nuestra provincia, es lo mismo que están planteando otros ministros de economía de distintas provincias. De hecho, los gobernadores se han juntado en CFI también para plantear una posición bastante unánime con relación a los recursos. Y en ese caso logramos destrabar, por ejemplo, el programa de letras, que estaba sin aprobación de corto plazo por 14.000 millones de pesos. Mira. Y estamos trabajando también... ¿Eso sería para este año? Esto es para este año. Para emitir letras para este año. Para este año. Yo estoy interesado también en un régimen de extinción de obligaciones recíprocas. Castellano, por favor. En el cual el Estado Nacional considera que el Estado provincial tiene deudas específicas. Okay. Algunas de esas deudas nosotros las tenemos registradas y pagando al día, que tienen que ver con los programas de deuda pública, el programa de desendeudamiento. Esos programas de deuda pública lo consideran como una creencia y yo también tengo acreencias del Estado Nacional, ¿no? Por ejemplo, tenemos un monto que reclamamos de consenso fiscal que está alrededor de 1.000 millones, tenemos certificados que tienen que ver con la construcción de casas de IPB como por 4.000 millones que no lo tenemos pago. Entonces, la idea es poder mostrar definitivamente qué es lo que nosotros consideramos como acreencia, que en nuestro caso calculados tenemos como alrededor de 7.000 millones más unas regalías del Fideicomiso Austral, y ellos tienen también alrededor de 5.000 millones más o menos que nos están, 5.600 que nos están solicitando.
Hay algunos programas dentro de esos 5.600 que nosotros los tenemos como rendidos, algún programa nacional que pudo ser del Ministerio de Educación. Entonces lo que estamos trabajando es en el detalle de esos 5.600 que piden, y existe una posibilidad donde se pueden firmar varios acuerdos, no es solamente uno, pero podemos firmar uno por igual monto, entonces quedan compensados esas deudas. Sí, yo me compensar saco deuda claro. pública Sí, para adelante. sí. Y, por ejemplo, lo que tendría que hacer es darme vuelta, sentarme con el IPB si fuera que me reconocieran esa creencia, porque lo que establecen es que vamos a reconocer las creencias desde el gobierno de Milei, no anteriores. Entonces, si esa la reconocieran, que es del actual gobierno, podríamos hacer esa compensación entre nosotros y yo darme vuelta con el IPB y tratar de buscar una manera para hacer un convenio para darle plata para que pueda construir las casas, porque como ya no estaría pagando la deuda pública, lo que tendría que pagar de deuda pública se lo podría dar al IPB para Claro. que empiece a activar un poco en construcción de casas. Eso, que parece sencillo, No, es para nada parece, A no mí me parece pareció sencillo. re complicado. Re la verdad. complicado, pero hermoso. Sí, Pero hermoso. por ahí, digo, a veces uno lo ve de afuera como diciendo, bueno, es un monto, es un convenio, bueno, no. pero requiere mucho trabajo porque por ahí lo que piden es de un tiempo bastante para atrás. Ujú. Entonces hay que buscar todos los expedientes en papel para mostrar que sí se rindió, para no reconocer una creencia que en realidad nosotros pudimos rendirla Claro, adecuadamente ya la en su cubrieron. momento. Ujú. Pero que por ahí no hay constancia dentro del Ministerio de Educación que nosotros hayamos rendido en tiempo y forma. Con lo cual, bueno, estamos haciendo ese trabajo también. Estoy muy interesado. Sé que en este momento como que se frenó un poco la firma de convenios de REOR. Estoy muy interesado en que eso pueda salir porque de alguna manera también tiene que ver con inyectar fondos para construir casas, Claro. que sé que no me lo van a pagar, entonces, o que por lo menos no en el corto plazo. Y también porque libero ratio de endeudamiento, me saco deuda pública con el Estado Nacional, con el FIR y con el programa de desendeudamiento, y puedo canalizar los fondos para otro lugar. Bueno, esto que parece por ahí muy sencillo, a mí me lleva muchísimo tiempo y la verdad que es interesante que me hayan recibido para poder plantearlo, ¿no? Claro. Y en ese sentido, así como cuando he dicho que no me recibían, Sí, sí, sí. en ese sentido estoy re agradecido, le escribí Pero la a- dinámica esa de largar guita, No, eso con no, que no- eso no sigue estaría igual. sucediendo. No. Eso, En eso por el siguen momento no siendo- estaría sucediendo. Sí tenemos la posibilidad de pedir anticipo de coparticipación para reintegrarlo dentro del mismo mes. ¿Con interés o sin interés? Con interés. Pero de todas maneras también es una posibilidad que agradezco porque antes estaba No cerrada estaba, esa claro. posibilidad. Claro. Entonces, verdaderamente, así como digo, yo siempre digo lo que sucede realmente. Entonces, así como antes decía que no me recibían, ahora la verdad que agradezco mucho porque fue una recepción cordial y pudimos hablar Ujú. bien de estos temas. Ojalá podamos firmar el REOR porque para mí es una canalización de fondos interesante posteriormente con el IPRE y nosotros también, con el IPB. IPB. Y nosotros al IPB también oportunamente le hemos asignado fondos cuando el FONAVI estaba de alguna manera desactualizado porque no llegaban a pagar salarios. Entonces podríamos también disminuir esa creencia que tenemos nosotros como Estado provincial con nuestro ente Ujú. y de alguna manera también bajar fondos para ver si se empieza a activar algo también. Algo. ¿Qué pasa en materia de recaudación? ¿Sigue hacia abajo? En materia de recaudación este año hay mucha dispersión, es algo que también hablé con el secretario de Hacienda porque no nos ha sucedido, el organismo que a nosotros nos va pasando la recaudación estimada es la Comisión Federal de Impuestos. El segundo día hábil del mes nos dice diariamente cuánto recibiríamos. Y está sucediendo este año que hubo meses con mucha dispersión y no sucedía antes. ¿Pero qué quiere decir dispersión? Que por ahí vos tenés, antes coincidía el detalle, lo que ibas a recibir un día y lo que recibías realmente, ¿no? La estimación siempre coincidía muy al detalle. La variación al final del mes podría haber sido del 0,5 del 1%. Y hemos tenido meses donde hemos tenido un 8% de dispersión, que en nuestros números es un montón. Claro. Entonces,
también pudimos hablar sobre este tema para poder de alguna manera llevarle nuestra inquietud de que las estimaciones puedan estar un poquito más exactas y precisas. Él también lo observó respecto de la variación, sobre todo en el mes pasado, que por ahí esperábamos, como había vencimientos anuales, mayor recaudación. La realidad es que el mes anterior, a mes cerrado, hubo una variación interanual en baja del 23,3%. Yo lo que digo es que muchas veces estos números, cuando mostrás la variación real interanual, a veces te muestran un crecimiento del 10%, pero hay una baja nominal. Claro. Entonces no siempre dicen mucho, ¿no? O sea, el mes que nosotros tomamos comparativos, que fue en mayo de 2024, nosotros tuvimos muy buena recaudación. Entonces, ese 23,3 por ahí no es tan representativo. Sí no fue la recaudación que esperábamos recaudar más, pero en el acumulado del año en términos reales está casi en cero la variación, no está despegando en términos de la inflación, no estamos recibiendo lo que nosotros esperamos. Pero creo que tiene que ver también con un poco lo que vienen manifestando los presidentes de la Cámara de Comercio con las bajas de consumo. Entiendo, sí, porque sí. hay mucho impuesto ligado al consumo y verdaderamente sí. Si no consumís tenés menos impuesto. ¿Podemos grabarte para avanzárselo a Milei? ¿Esto? No, es sin ánimo de... No es para confrontar nada, sino que... No es para confrontar, pero es como algo básico, ¿no? Sí, sino que, bueno, nada, nosotros vemos realmente lo mismo que observan los presidentes de las dos cámaras, porque lo dijeron los dos, Claudia y Gigi en Río Grande. Nosotros observamos de alguna manera esta misma situación. Y también sucede en recaudación provincial, por eso yo no lo asocio exclusivamente a... Claro. Siempre digo, no lo asocio a un gobierno determinado, sino que es una tendencia que estamos viendo, que viene más bien planchada la recaudación. Y eso es lo que yo hago referencia muchas veces, que cuando determinás el salario es muy difícil, porque si no tenés una recaudación en alza y tus gastos se van acrecentando, es muy difícil poder hacer algún ofrecimiento por arriba, ¿no? Entiendo. Así que bueno, en líneas generales la recaudación lo que exhibe es eso. Este mes tocó madera, parecería que vamos a cerrar un poco mejor. Así que estamos muy a la expectativa porque veníamos muy bien y de repente hubo 2 días que bajó y dije, bueno, listo, no hablo más, no lo quiero ver más, claro, hasta esperar el mes, pero no puedo con mi ansiedad y me meto todos los días a las 9 de la mañana en el cash flow que tenemos nosotros y voy viendo la recaudación diaria porque para nosotros es muy importante. Sin dudas. Hablabas también del IPB, que es una situación que, bueno, no es una situación en realidad, es algo que medio que se viene adeudando porque la coyuntura no está permitiendo también este trabajo de construcción. Y son también los maestros los que reclaman bastante ese sector, el tema vivienda, porque se hizo un sondeo y la mayoría de los docentes son los que hoy están alquilando dentro de los sectores, que son varios, pero bueno, este es un sector muy puntual, y también son los que vienen reclamando un aumento en su salario. ¿Cómo lo está manejando hoy desde el ministerio? ¿Me hablas de las dos cosas? En lo que tiene que ver con construcción, el IPB está buscando alternativas. Hay una alternativa que estuvimos explorando con la ministra de Salud y con Ciprosa, que tiene que ver para los profesionales de salud, que también sucede lo mismo, que están alquilando y que tienen la posibilidad de poder ir hacia alguna de las viviendas del IPB. Una de las alternativas que estamos evaluando es que viviendas que no están concluidas del todo, pero que tienen un porcentaje elevado, o sea que le queda ponerle un 40%, exista la posibilidad de que los profesionales que demuestren interés en que necesitan esa vivienda para vivir, no para alquilar, para vivir, tengamos un crédito a través del Banco Tierra del Fuego en el cual el Ministerio de Economía subsidie tasa y puedan sacar ese crédito y terminar el 40% que queda. Esa es una de las alternativas que se está analizando porque para la persona
el monto del crédito es menor al alquiler que estaría pagando en este momento. Y tenés tu casa propia y la terminás. Entonces, hay alternativas que se están analizando e intentando avanzar. Esta es una concreta, es para el sector de salud y para los profesionales específicamente. Es una propuesta que fueron trabajando la ministra de Salud con la presidenta del IPB. Y también lo trabajaron con Ciprosa. Después me convocaron a mí en la última parte para pedirme la posibilidad de que subsidie tasa de interés para que los primeros 3 años tengan que pagar menos. Decimos 3 años, 2 años, lo que termine de durar el gobierno del gobernador, porque no comprometer hacia futuro, sino hasta este gobierno. Estábamos avanzados en esa iniciativa y creo que podría ser una que podría llegar a ser también ponerse de manifiesto para futuro para otros sectores. Empezamos con este porque era un requerimiento puntual de algunas viviendas que ya habían sido otorgadas, que no se pudieron terminar y que también lo propuso el gremio, ¿no? Así que creo que en ese sentido también podría llegar a avanzarse en situaciones similares si es que hubiera situaciones similares con otros sectores. Con relación al reclamo salarial es un poco lo que mencionaba. Nosotros siempre tratamos de que haya paritarias abiertas y lo que vinimos mostrando en el último tiempo es hasta dónde podíamos llegar. También tenemos un artículo de la ley de presupuesto que establece que no podríamos dar mayores incrementos que la inflación que tenemos, porque para eso deberíamos tener un resultado económico positivo, un superávit. Entiendo, Si claro. no lo tenemos, no lo podríamos dar. Así que por el momento lo que estamos pensando es intentar llegar en la misma línea que la inflación, que para nosotros también es un montón. O sea, es algo que es un esfuerzo enorme. De hecho, seguramente tenemos conocidos que trabajan en otros sectores donde tampoco tuvieron incrementos que superen la inflación. Así que la verdad es que venimos intentando trabajar en ese sentido. Sé que a veces no alcanza y lo entiendo perfecto, pero como decía antes, administramos más cosas que solamente el salario de los empleados, con lo cual tenemos que cubrir la mayor cantidad de cosas posibles y hoy un tema muy importante para nosotros tiene que ver con la salud, que trabajamos muy cerca con Judith siempre, hablamos casi 4 horas semanales. Nos juntamos siempre en una oficina o en la otra porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con un gasto muy creciente en salud, que tiene que ver también con esto que Judith mencionaba, de que tenés 12.000 nuevos pacientes en el sector público porque han perdido sus trabajos o porque ya no tienen posibilidad de poder pagar una prepaga, por ejemplo. Claro. Y algunos de esos tratamientos salen muy caros. Sí. Depende de la complejidad. Ella me va contando todo, pero no sé, hace muy poquito tenía también el caso puntual de un chiquito que necesitaba un implante. Creo que era la modificación de un implante coclear y tenía que pagar 80 millones para hacer eso. Entonces, es un caso, pero ese caso tiene una magnitud muy importante porque absorbe, su familia no podría pagar 80 millones para hacer eso. Gran parte del presupuesto. Y en algunos de estos casos también son casos que llegan desde la Defensoría, que por ahí tienen una prepaga y en lugar de ir hacia la prepaga y exigirle a la prepaga que se pueda llevar a cabo esta operación, como la prepaga no responde a una primera instancia y nosotros somos solidarios como en el tema de salud, la exigencia basa el Ministerio de Salud. Y la verdad que esto, así como estos casos, todos los días. Hay casos que lo sé porque estamos en contacto siempre con Judith y me va mencionando estos casos. Y bueno, la verdad es que en ese sentido también hay que canalizar los fondos correspondientes para que el Ministerio de Salud pueda concretar estas situaciones. Los medicamentos, como ya saben, también se incrementan bastante. Hace muy poquito también teníamos un caso de una chiquita que con la obra social, que su medicamento tiene una enfermedad y su medicamento estaba creo que en 230 millones. Y es un caso. Y es un montón de plata. Sí, Entonces por eso digo que hay varias cuestiones que
que vamos tratando de absorber en un contexto que es muy complicado. Ujú. Clave. Francisco, gracias por la Francisco. visita. Muy No, amable. por favor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Francisco De Vita, ministro de Economía de la provincia, estuvo aquí visitándonos y charlando de varios temas que tienen que ver con el Ministerio de Economía. Muchas gracias. Gracias.